te voy comentando de que este capítulo 24 nos lleva a la llamada filosofía en el Perú. Así que vamos a empezar, ¿ya? Atento y atenta para poder desarrollar este trabajo. Muy bien. Que vaya cargando el material. Mientras tanto, devuelvo el saludo a los que me están escribiendo por el chat. Como siempre, seguramente está que me escriben sus saludos. Así que voy a responderles. ¿Cómo está Sherry el atrista? Muy buenas tardes. Marco Antonio Nores, maestro. ¿Cómo estás, mi estimada Pirina Dávila? Buenas tardes. Anaí Ayala. Ay, Pirina otra vez. Buenas tardes, profesor. Otra vez. José Alejandro, maestrazo. Pirina, dice. Muy bien. ¿Cómo estás, Ezio? Muy buenas tardes. Celedonio, maestrazo. Lucero Ferro, muy buenas tardes. Jimena Suárez. Samara Becerra. Muy bien. Guadalupe Suaznar. Buenas tardes. Bien, hoy nos toca ver cómo estás, Jonathan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a empezar entonces a vislumbrar el trabajo de este capítulo 24. Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Profesor, ¿es cierto que hoy día es el último día? No, tranquilo, hay material intensivo, así que vámonos con todo. Ay, 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 profesor. Ya me estaba poniendo triste ya. Tranquilo nomás, tranquila. Así que hoy día acabamos el capítulo 24, pero de ahí retomamos el material intensivo. Así que con potencia, ¿eh? Con potencia. Filosofía en el Perú, jóvenes. Antes de poder empezar, más bien quería consultarte. ¿Se está escuchando bien mi audio? ¿Se ve la PPT? ¿Todo en orden? Todo bien, ¿no? Listo. Sí, sí, sí. Muy bien. Listo. Ahí está Diana Aro dándonos la afirmación con su respuesta ahí. Correcto. Bueno, hablar de la filosofía en el Perú recuerda muy bien, antes de poder empezar, hay que hacer un pequeño recordar. ¿Ya? Vamos a hablar en este caso. Sabemos que la filosofía antigua, muy bien, ¿ya? No te voy a explicar punto a punto, pero sí, pues, ¿no? Se dará entre los siglos, en este caso siglo VII, y se desarrolló hasta el siglo III. ¿Correcto? Todo esto antes de Cristo. Muy bien. Acá encontramos, ¿no? Los grandes de grandes. Bueno, a Tales de Mileto, encontramos también a Sócrates, encontramos a Platón, encontramos también a Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Muy bien. Esa es la filosofía antigua, ¿correcto? Ahora, sabes muy bien que luego de la filosofía antigua llegó la llamada filosofía helenística, ¿correcto? Y la filosofía helenística se extendió del siglo III hasta el siglo V, ¿correcto? Muy bien, siglo III hasta el siglo V. Ahora, acá podemos ver las escuelas éticas, incluso, ¿no? Tiempos de Alejandro Magno, ¿correcto? Datos importantes. Posterior a esto apareció la llamada filosofía medieval, ¿correcto? Filosofía medieval. Y la filosofía medieval nos lleva al siglo V, que se extendió hasta el siglo XV, ¿correcto? Con la aparición del cristianismo, ¿correcto? La aparición del cristianismo, ahí podemos recordar la etapa patrística, ¿no? La patrística, San Agustín de Hipona. También podemos ver, ¿no? La escolástica, en este caso con Santo Tomás de Aquino. Listo. Muy bien. Datos de esa magnitud era justamente para la medieval. Ya. Ahora, posterior a eso, apareció también la llamada filosofía moderna.
¿correcto? Y la filosofía moderna se va a desarrollar justamente entre los siglos XV y se va a extender hasta el siglo XVIII, ¿correcto? Hasta el siglo XVIII. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver el racionalismo, acá vamos a ver el empirismo, acá vamos a ver el criticismo, etcétera, ¿no? Está Kant, está Locke, está Descartes. Ya. Después de eso, vino la llamada filosofía del siglo XIX, ¿sí o no? Y en la filosofía del siglo XIX ya no le pongo siglo, pues, pero sí los temas. Revaloración del hombre, también de la ciencia. ¿Correcto? Y a esto la educación. Muy bien. Siglo XIX entonces nos trae estas ideas y la noción del progreso, ¿no? Idea del progreso. Basta. Mientras que la filosofía del siglo XX, en este caso, nos va a permitir, ¿no? Reconocer las nuevas metodologías, nuevo desarrollo de ciencia, nueva forma de ver la educación desde sus diferentes puntos, ¿no? Y referencias. Producto de todo esto, jóvenes, producto de toda esta influencia, todo este desarrollo, es que la filosofía en el Perú, como tal, no, para muchos no se considera todavía un hecho de aporte, ¿no? Al hecho filosófico, sino más bien como un hecho histórico. Y vamos a empezar de una vez, porque el día de hoy vamos a ver a estos señores. José Carlos Mariátegui, Augusto Salazar Bondi, Manuel González Prada, Alejandro Deusta, que fue el primer filósofo en el Perú, José Balta, o vamos a ver también a Víctor Raúl Haya de la Torre, Bartolomé Herrera, Francisco Mero Quesada, Marino Iberico, incluso la llamada teología de la liberación. ¿Correcto? Entre otros, vamos a ver, vamos a empezar a mencionar. Entre otros personajes. Bien. Bueno, empezamos entonces. Si no hay consultas, creo que está todo claro porque te he dado una pequeña introducción, bastante reducida, pero algo sustanciosa. Empezamos entonces hablando de los primeros dos momentos. Un primer momento, el llamado periodo de la autonomía. ¿Correcto? ¿Por qué, profesor, periodo de la autonomía? O también llamada, en este caso, ¿no? Periodo de la autonomía o prehispánica también. ¿Ya? Entonces, empezamos, muchachos. Ahora sí, filosofía en el Perú. Filosofía en el Perú. ¿Cuáles son los temas importantes? Bueno, la tradición andina es una de ellas. Luego también, otra cosa importante para la filosofía en el Perú serán las labores, ¿no? Agrícolas. ¿Correcto? Dos temas importantes, dos temas que van a ser bastante necesarios para hablar de la filosofía en el Perú. Empezamos entonces. Primer momento entonces, estamos hablando del periodo de autonomía. ¿Por qué, profesor, periodo de autonomía? Porque acá se va a encontrar una situación, ¿no? Una suerte de independencia, de libertad, de poderse manifestar tal cual es, en este caso, el hombre, ¿no? El hombre andino. Profesor, ¿cuál era la cosmovisión que tenía el hombre andino del mundo? Bueno, una cosmovisión bastante limitada, como puedes ver en la PPT. ¿Por qué, profesor? Porque para el antiguo peruano, para el indígena, o por ahí he escuchado, ¿no? Hasta lo he leído, de repente también dice indio, pero el indio vive en la India, pues. Creo que el término más adecuado es indígena, ¿correcto? Para el antiguo peruano, para este hombre andino, hablar del mundo era justamente hablar de tres momentos, de tres zonas. Estamos hablando del mundo de arriba, donde se expresaba el llamado Hanan Pacha, donde estaba el cielo, donde se encontraba el sol, el Inti, donde estaba la quilla, la luna, o donde estaba el chasca, las estrellas. Era una zona en la que el ser humano no podía llegar, por lo tanto era en la zona superior. ¿Dónde podía estar el hombre, profesor? En la zona media.
en la Tierra, o el llamado mundo de aquí. Y en este mundo de aquí, ¿a quiénes encontramos? A los Runa, pues. ¿Y quién es Runa, profesor? El hombre. Pero también encontramos a su complemento, pues, ¿no? La Warmi, la mujer. Y producto incluso, ¿no?, de esa complementariedad, estamos tú y yo también acá. Porque en un inicio éramos los llamados guaguas, o sea, los bebés, que poco a poco hemos desarrollado, pues, ¿no? Y hemos crecido. En el mundo de aquí también se encuentra la Pachamama, la tierra, Yakumama, el agua, de tal forma, de que la zona media, o el llamado mundo de aquí, donde está el Runa, el hombre, el Warmi, la mujer, el Guagua, el bebé, la Pachamama, la tierra, la Yakumama, el agua, era la zona donde normalmente identificábamos la realidad, ¿correcto? El llamado Caipacha. Ahora, ¿y cuál era la zona más recóndita, profesor? La más, digamos, olvidada, oculta, inferior o subsuelo. El llamado Ukjupacha o Ukkupacha, el mundo de abajo. Acá vamos a encontrar a los llamados Malquis. Profe, ¿qué cosa es un Malqui? Malquis eran las momias. Recordarás muy bien que muchos de los incas, incluso los antiguos hombres andinos, para poder preservar y mantener a muchos de sus hombres, personas importantes, los ponían hasta en posición fetal, quitándole las vísceras y todo. ¿Y dónde los colocaban, profesor? En las llamadas huacas, pues. Las huacas, para que me entiendas bien, es como hablar en este tiempo, ¿no? Jardines del Buen Retiro, Campo Fe, el cementerio, pues. ¿Te das cuenta? Esa es la situación. Ah, ya, profesor. Entonces, para el hombre andino, en el periodo de autonomía, o la llamada etapa prefilosófica también, la llegada, digamos, de independencia o de libertad del hombre andino, del indígena, también llamada prehispánica, su cosmovisión era limitada a tres zonas, a tres mundos, a tres espacios: Hanampacha, Caipacha y Ukkupacha. ¿Correcto? Bien. Primer punto. Seguimos avanzando. ¿Qué tipo de concepción tenían, profesor, con relación a la religiosidad? Bueno, vamos a ver, antes de analizar eso de la religiosidad, hacer una pregunta que acá me llamó la atención y por eso que la comparto contigo. Dice, ¿existió filosofía prehispánica en el periodo de la autonomía? Y la respuesta, pues, va a sorprendernos a muchos, tal vez. ¿Por qué? Porque para Joseph Sterman, este filósofo suizo, y para Miguel León Portilla, filósofo mexicano, en el Perú sí se desarrolló filosofía. Producto de una reflexión histórica, pero sí hubo filosofía. Hay un análisis. Tanto para Joseph Sterman como León Portillo, sí hay filosofía en el Perú. Pero ¿por qué me dices, profesor, que me va a sorprender? Porque parece paradójico, ¿no? Mientras que para estos dos extranjeros sí hay filosofía en nuestro país, para Augusto Salazar Bondy y David Sobrevilla, que eran peruanos, uno de Lima y el otro de Huánuco, el Perú no tuvo filosofía. Más bien careció de filosofía. Y lo único que pasó es un hecho de imitación y de dependencia. Así de tajante fueron los dos. Hubo solamente imitación y dependencia. Y Salazar Bondy diría, incluso hasta subdesarrollo. ¿Correcto? Esa es la situación. Mientras que en cambio, para Joseph Sterman y Miguel León Portilla, sí hay filosofía. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Se entiende la idea? Bien, listo. Seguimos, ¿ya? Bien, qué bueno, Pierina. Siempre. Ahora, el mundo tenía tres zonas. Vamos a seguir. ¿Qué tipo de religión tenían, por ejemplo, en este caso, los indígenas? Tú sabes muy bien por historia que eran animistas, pues. Profesor, ¿por qué eran animistas?
Porque ellos le atribuían vida, pues. Acuérdate de qué significaba la palabra animista para Piaget, este psicólogo, biólogo suizo. Era darle vida a objetos inertes. Y lo que un inca, lo que un indígena, lo que un hombre andino hacía era justamente atribuirle, darle vida, reconocerle diversas formas. Por eso es que muchos de ellos adoraban al sol, a la luna, al cerro, al lago, al agua, a la tierra, al rayo. Y una persona que adora a todas las cosas que están en la naturaleza es porque consideran que Dios es reconocible a través de sus diversas formas. ¿Cómo se le llama? ¿Panlogista o panteísta? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cómo se le llama a aquella persona que considera que Dios se puede reconocer por sus diversas formas? El agua, el cerro, el sol, la luna. ¿Es panteísta, sí o no? Claro, pues. Entonces, eran panteístas. ¿Te das cuenta? Panteístas. Oye, profesor, entonces la religión, digamos en este caso de los incas, estaba asociado al panteísmo. Claro, pues. Por eso es que muchos de ellos incluso, tú sabes muy bien, que le tenían un gran respeto, por ejemplo, al sol, a la luna, a la tierra, incluso cariño y agradecimiento. ¿Por qué? Porque eran fuente de vida, pues. Gracias a la tierra ellos laboraban, gracias a la tierra ellos comían, sembraban. Entonces, ¿cómo no agradecer aquellas cosas que están en la naturaleza y son la fuente de subsistencia? ¿Te das cuenta? Por eso que para el indígena, la naturaleza es una materia eterna, pues, porque sustenta, permite de que nosotros podamos desarrollarnos. Esa es la situación. ¿Te das cuenta? Ese es el hecho. Ese es el hecho. Ese es el evento. Vamos con la siguiente. Otra de las cosas importantes, y creo que tú también lo debes saber por historia, es que ellos tenían una concepción del tiempo. Y acá viene el dato que te dije hace rato. ¿Por qué te dije que las labores agrícolas eran importantes? Ya que muchas de sus labores agrícolas que ellos desarrollaban permitía incluso la identificación, ¿no?, de los cambios del solsticio y del equinoccio. Porque el Inca no dominaba, pues, ¿no? Como por ejemplo el egipcio, como el fenicio, como el europeo, ¿no? De repente la medición del tiempo, tal vez, de una forma más avanzada. Sino que más bien el indígena, el Inca, se guiaba por estos relojes solares, los llamados intihuatanas, que no es otra cosa más que, ¿qué cosa, profesor? Ese pequeño como podio donde el Inca subía para poder ver y calcular el tiempo, pero todo relacionado a las labores agrícolas, ¿no? Porque ellos ya habían entendido de que había un tiempo adecuado para la siembra, para la cosecha, y otro tiempo inadecuado para ello. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, estamos sumando, vamos sumando. Cosmovisión del mundo en tres zonas, ¿correcto? El mundo de arriba, mundo de aquí y el mundo de abajo. La religión, panteísta y animista. Concepción del tiempo, los intihuatanas o los relojes solares. Seguimos avanzando. Otra de las cosas importantes que tenían los incas, por ejemplo, el Aini y la Mita o la Minca, era justamente el trabajo, pues, el trabajo colectivo, el trabajo individual, para mantener a los pueblos ordenados, en este caso. De tal forma de que el trabajo era una actividad, pues, ¿no? Era una actividad que permitía a que muchos de los pueblos empiecen a desarrollar, pues, este sustento, pero también era un hecho de sometimiento, pues, ¿no? Porque el pueblo más fuerte sometía al pueblo más débil. Ocasionaban las rivalidades por las zonas más, digamos, fructíferas, por así llamarlas. Sociedad incaica, entonces, se expresa por medio del trabajo. ¿Correcto? Ya. Otra de las cosas importantes es esto, pues.
el llamado precepto moral. La sociedad incaica entonces va a manifestar ¿qué cosa? Que el indígena tenga una forma particular de actuar. El llamado Amasúa, el llamado Amayuya y el llamado ¿ama qué? Amaquella. No seas ladrón, no seas mentiroso y también no seas ocioso o haragán. ¿Te das cuenta? Esa es la situación. De ahí es que muchos de ustedes de repente recordarán que en la actualidad, por ejemplo, hay zonas donde existen todavía las rondas campesinas. Hay muchas rondas campesinas y estas, por ejemplo, en Ancash, en Huancayo, en Huancavelica o de repente en distintos lugares, Cajamarca también, claro, por supuesto. Entonces, te dejan dar cuenta, ¿no? Te dejan entender, no sé si te acuerdas tú de algo, pero antes salían por la televisión y era en los años 2000, por ejemplo, normal. La gente que había venido de la sierra inclusive quería practicar eso, ¿no? Estos preceptos que habían hecho famosos, tal vez a los mismos incas, ¿no? Cuando una persona robaba, lo calateaban y le agarraban a latigazos, a correazos, y lo amarraban, y de ahí lo bañaban. ¿Por qué? Porque no era correcto, pues, actuar de esta forma. No era adecuado. Y por lo tanto, lo castigaban, pues. ¿Te das cuenta? Por eso que estos preceptos en la etapa de la autonomía eran bastante claros, pues. ¿Te das cuenta? O sea, no es que el Inca no hacía nada, no, sí, tenía claras las cosas. Entonces, en resumen, luego de ver esto, filosofía en el Perú. Filosofía en el Perú. Muy bien. Filosofía en el Perú. Tradiciones andinas, labores agrícolas. Muy bien. Punto de referencia, características. Características del periodo de autonomía. ¿Correcto? ¿Cuáles son las características importantes, profesor? No me hagas olvidar, por favor. Ayúdame, por favor. Ahí está. Características importantes del periodo de autonomía. ¿Ya? ¿Cuáles son esas características? Número 1, cosmovisión del mundo. Su visión era limitada, ¿no? Una visión limitada, ¿no? En 3 zonas, cosmovisión del mundo. ¿Qué más, profesor? Religión. Una religión pegada al panteísmo y también al animismo. Muy bien. ¿Qué más, profesor? El tiempo, ¿no? El tiempo por medio de los relojes solares, ¿no? Relojes solares, ¿no? Lo llamadas Intihuatana, profesor. Ya está. Muy bien. ¿Qué más? Una sociedad, ¿no? Una sociedad que se asocia, valga la redundancia, al trabajo, ¿no? Expresión, el trabajo. El trabajo. ¿Qué otra cosa más, profesor, es importante? No, la moral, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita, la moral incaica. La moral incaica asociada a 3 preceptos, ¿no? No ser ladrón, no ser mentiroso y no ser ocioso. ¿Correcto? No ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. 3 preceptos importantes del periodo de la autonomía. ¿Correcto? Características del periodo de la autonomía. Muy bien. No sé si hasta acá habrá comentarios. ¿Vamos bien? ¿Consultas, dudas? ¿Algún interrogante? ¿Se comprende? Esto te lo enseñó inclusive hasta en historia. Como te vuelvo a repetir, tal vez no voy a ingresar profundamente porque nuestro curso es filosofía, pero sí te han enseñado esto, pues. Incluso, mira, solamente por tratar de hacerte recordar, tú sabes que el imperio incaico empezó en el siglo XII, ¿sí o no? ¿Y se extendió hasta qué tiempo? ¿Quién me dice? A ver. ¿Hasta qué tiempo se extendió el imperio incaico? Uf, dice. Qué buena, Diana. Empezó en el siglo XII, ¿sí o no? Y se extendió hasta 1530.
1532, siglo XVI, momento en el que llegan los españoles jóvenes. Apunta, del siglo XII al siglo XVI se expandió el imperio incaico. Incluso tú debes saber, ¿no?, que el fundador de los cuatro suyos fue Cusi Yupanqui. ¿Pero cómo se hizo llamar Cusi Yupanqui? ¿Te acuerdas? Cusi Yupanqui se hizo llamar fundador de los cuatro suyos: Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. El gran Cusi Yupanqui, ¿no? También conocido como Pachacútec. Pachacútec. ¿Te das cuenta? Esa es historia. Eso es historia. Ten cuidado. ¿Ya? Entonces, a la llegada de los españoles, todo esto cambia, pues. Este tiempo de autonomía, la visión del mundo, todo esto cambia. Empieza a haber una nueva visión, ¿correcto? Una nueva visión distinta de las cosas. Y bueno, acá vamos a empezar entonces a ver una nueva forma de análisis de situación. ¿Ya? Vamos entonces a empezar. Pasamos al siguiente periodo, pues. Otro de los periodos fue el llamado periodo de dependencia. ¿Ya? Letra B entonces. Letra B, periodo de dependencia. ¿Correcto? Periodo de dependencia. Acá sí estamos llegando, pues, ¿no? Invasión española, invasión española. Estamos hablando también. ¿Qué más, profesor? Se empieza a hablar de la justificación de la invasión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ponemos un nuevo título: periodo de dependencia. Periodo de dependencia. Letra A, empezamos. Escolástica. ¿Sabes tú muy bien que la escolástica se dio acá en el Perú entre el siglo XVI, siglo XVII y mediados del XVIII? Ya. Vamos a hacer una analogía, ¿ya? Una comparación siempre, una mímesis, como decía Platón. Escolástica en Europa. A ver, en Europa, la escolástica se da entre los siglos 5 y 15, ¿sí o no? Te lo acabo de decir hace rato. Ya. En Europa, se da en este tiempo. Y una de las cosas que pasaba en el tiempo de la escolástica fue la aparición del cristianismo. ¿Correcto? Ese es en Europa. En Europa. Ahora, en el Perú. En el Perú. ¿Qué sucede en el Perú, profesor? ¿Qué pasa en el Perú? Bueno, en el Perú no estamos hablando ni de San Agustín, ni de Santo Tomás, ni de las 5 vías para demostrar la existencia. No, nada. En el Perú se da justamente la llamada justificación de la invasión. ¿Te das cuenta? Incluso se empieza a dar mayor importancia a la escolástica. Claro, porque es una nueva forma de pensar, ¿no? De los españoles que nos empiezan a imponer. ¿Cuál fue el tema central, profesor, de este tiempo entonces? Esa sí es muy buena pregunta. El tema central fue el problema de la humanidad del indígena. ¿Correcto? Esa es la situación. En el Perú, a diferencia de Europa, que estaba desarrollando la aparición del cristianismo, en el Perú, en el siglo XVI, se va a dar la invasión de España al Perú. Se da la importancia a la escolástica y además se va a empezar a desarrollar el llamado debate en la ciudad de Valladolid, en España, sobre el problema de la humanidad del indígena. ¿Te das cuenta? Ahora, este debate
este debate hace que se encuentren dos pensamientos, dos españoles, tomando como tesis, tomando como frase lo que Aristóteles diría en la Grecia antigua, pues, ¿no? De que el hombre es un animal, pero es un animal político. Profesor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Para Aristóteles, recordarás tú muy bien, algunos nacían para mandar y otros para obedecer. O sea, algunos para gobernar y otros para ser gobernados. ¿Correcto? Entonces, cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal político, esto permitió que estos dos señores que estaban acá en el Perú y habían desarrollado el tema de la invasión de España al Perú, tengan este debate en la ciudad de Valladolid. Estamos hablando del encuentro de Gines de Sepúlveda y de Bartolomé de las Casas. Para Gines de Sepúlveda, tener la cultura europea era lo máximo, pues. Tener la cultura europea era todo, pues. Por lo tanto, ya conocías de los griegos, ya conocías del Renacimiento, ya habías escuchado del cristianismo, del humanismo, ya habías enterado ya de un San Agustín, de un Santo Tomás. Entonces, para Gines de Sepúlveda, la situación es bastante clara. ¿Hay justificación o no? Sí, sí hay justificación. El que sabe debe mandar y dominar al que no sabe. ¿Correcto? Así de sencillo. No hay otra forma de eso. El que manda es el que dirige. Y el que debe obedecer es el que es dirigido. Punto. Y acá las cosas estaban claras para Gines de Sepúlveda. Por eso es que Gines de Sepúlveda dice que el indígena no posee la humanidad. Y por lo tanto se le debe esclavizar, pues. Recuerda muy bien que un esclavo no tenía, digamos, derecho a nada, pues, porque era considerado un objeto. Y por lo tanto, un indígena, al ser considerado, digamos, un objeto, entonces se le debía esclavizar. ¿Por qué? Porque desconocía la cultura, porque no conocía nada, porque era ignorante. Es así que Gines de Sepúlveda hará una sentencia, pues. Dirá que entonces el indígena es una bestia salvaje. Oye, profesor, qué crudo, sí. Para Gines de Sepúlveda, el indígena es una bestia salvaje. Ahora, pero Bartolomé de las Casas, hombre de Dios, hombre de cristianismo, va a manifestar lo siguiente. Dice, a ver, Gines de Sepúlveda, tú y yo somos hombres educados, dice. Somos gente de cultura, de conocimiento, como dices. Pero algo que te estás olvidando, dice Bartolomé de las Casas, es que hablar de sociedad, hablar de familias, hablar de estatus, no está tan lejano, porque cuando el español llegó acá al Perú, dice Bartolomé, encontró familias, encontró cultura, encontró sociedad. O sea, no es que ha encontrado a un perro tirado o a un gato abandonado, no. Ha encontrado religión, ha encontrado visión del mundo, ha encontrado moral, ha encontrado sociedad y trabajo. El problema, ¿sabes cuál es? Dice Bartolomé de las Casas. ¿Sabes cuál es el problema? Dice. El problema es que ellos no conocen de nuestra cultura, así como nosotros no conocemos de la suya. Pero no es que no poseen humanidad, no es que no tienen alma, no, sí. Porque cuando el español llegó, dice Bartolomé de las Casas, hemos encontrado un inca, hemos encontrado dioses, hemos encontrado sociedad, hemos encontrado familias, hemos encontrado un pueblo guerrero, hemos encontrado, sí había orden. O sea, sí tiene humanidades.
Lo único que se debe hacer, dice Bartolomé de las Casas, es educarlos, dice. Pero hay que educarlos en religión, o sea, evangelizarlos, para que ellos entiendan, dice, y puedan comprender. Entonces, eso va a dar cuenta, dice Bartolomé de las Casas, que ahora ellos son, entonces, como nuestros hermanitos menores, porque como recién se están formando en esto de la educación cristiana y todo esto, entonces, tú sabes muy bien que cuando tú tienes un pequeño hermano en casa, ¿quién es el que debe dirigirte? El mayor, ¿sí o no? El mayor te orienta, el mayor te ayuda, el mayor te manda. Y ahí está la palabra clave. Entonces, el hermanito menor es el que debe obedecer. ¿Te das cuenta? Es el que debe obedecer. Por lo tanto, para estos dos españoles, Gines Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, la justificación de la invasión española era clara. Y parece paradójico, ¿no? Porque ambos hablan del Perú, pero ni siquiera son peruanos. Bueno, deciden sobre nosotros, pero no hay una contraparte, ¿no? No hay alguien que esté preparado y les haga frente, pues. Bueno, luego de 2 siglos prácticamente, porque estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII y ya siglo XVIII, es como tú, por ejemplo, a ver, quiero que me entiendas, cómo se sentía ya el indígena ya. Recuerdo muy bien que cuando llegan los españoles, empiezan a traer, ¿no? Acá a los esclavos, y los esclavos eran negros, pues. Y se encuentran con una nueva raza, como dijeron ellos, un nuevo grupo, los indígenas. Es ahí donde los españoles empezaron a hacer mezclas, pues. Blanco con negro, mulato, blanco con indígena, mestizo, indígena con negro, zambo, mestizo con indígena, cholo. Empezaron a ver las mezclas, las combinaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, quiere decir entonces que al final solamente lo que se buscó es justificar el estado de dominación del español sobre el peruano, sí, utilizando esa sentencia que Aristóteles había dejado en la antigüedad, que el hombre es un animal político. ¿Correcto? Hasta acá, ¿se entiende la idea? ¿Vamos bien? Bien, seguimos entonces. Continuamos. Continuamos. Seguimos avanzando. Periodo de dependencia. Estamos empezando entonces con la escolástica, ¿ya? La escolástica, repito, de Europa es diferente a la escolástica que se vivió en el Perú. Seguimos. Siguiente periodo. Estamos hablando del pensamiento emancipatorio. Letra B. Letra B. Ilustración. La ilustración. La ilustración. ¿Ya? Ilustración. La ilustración, entonces. Vamos acá. Bueno. Empezamos. La ilustración se dio durante el siglo XVIII hasta siglo XIX. ¿Correcto? Hasta el siglo XIX. Vamos entonces a colocar dos contextos. En Europa, ¿ya? En Europa. Sabes tú muy bien que la ilustración en Europa, ya te lo había mencionado, nos habla del racionalismo, del empirismo, del criticismo, de la etapa del enciclopedismo. ¿Correcto? En Europa nos hablan del desarrollo del conocimiento, la influencia del Renacimiento, del humanismo, etc. En Europa. Vamos al Perú. En el Perú. Ay, profesor, me da miedo. No, por favor, ya. En el Perú
sabemos que se dio también en el siglo XVIII y se extendió hasta el siglo XIX. Correcto. Pero vamos a ver cuáles fueron los puntos de referencia de la Ilustración en el Perú. Bueno, en primer lugar, se empieza a tener un pensamiento emancipatorio. O sea, se empieza a buscar la libertad, buscar la independencia. Se empieza a buscar la libertad, se empieza a buscar la independencia. ¿Correcto? Se empieza a buscar la libertad, la independencia. Hay levantamientos, hay conspiraciones, incluso aparece el mercurio peruano. ¿Correcto? Esa es la situación. El llamado mercurio peruano. Ahora, en el Perú se daba esta idea de tratar de salir. ¿Cuál fue el tema central, profesor? Así como en la escolástica el debate. ¿Cuál fue el tema central? El hombre es libre y racional. Ese es el tema central. El hombre es libre y racional. ¿Correcto? Bien. Ahora, pero ¿en la Ilustración se concretó, profesor? No, todavía no se concreta. Solamente hay ideas, hay una intención, están las conspiraciones, los levantamientos. Profesor, ¿y por qué no se concretó? ¿Sabes por qué no? Quiero que me entiendas. Te voy a poner un ejemplo para que me comprendas bien. Tú sabes muy bien que cuando uno busca cambios, no se dan de la noche a la mañana, pues sí o no. No es que, por ejemplo, de repente, no sé, a ver, de repente un Sherry a la triste me dice, profesor, quiero cambios para hoy día, ya. Bueno, si son rápidos, se podrá hacer, pero esta clase de cambios que ocasiona, por ejemplo, salir de un estado de dominación, no es de buenas a primeras, pues, ¿no? Por lo tanto, entonces, lo que sucede acá es como, a ver, mira este ejemplo, escucha este ejemplo, mira. Es como cuando un jefe en una empresa tiene 50 trabajadores. Ya, en una empresa hay 50 trabajadores. Y de los 50 trabajadores, tú sabes que todo jefe, toda empresa, siempre tiene, ¿no? A sus chacales, tiene a sus ojos en las espaldas. O sea, los más cercanos del dueño, ¿sí o no? Siempre hay por ahí. A veces alguno por ahí se queda, es el más cercano del dueño. Digamos que de los 50 trabajadores, no sé, ponte en el caso que 10 de ellos, 10 de ellos sean los más allegados. Y como son los más allegados, siempre reciben apoyo del dueño, pues, ¿no? Hasta inclusive le da su propinita debajo de la mesa. ¿Sí o no? Ya. Ahora concéntrate, mira. Esa idea que te acabo de decir, ponla, por ejemplo, en la etapa de la Ilustración. El español era el jefe. Los 10 que eran sus allegados estaban con el dueño, con el jefe. Y todos los demás éramos, digamos, nosotros, los indígenas, todo lo demás. Habían dos grupos que querían cambios, pero uno más radical que el otro. Fíjate acá, mira. Fíjate acá. En la Ilustración acá en el Perú hubo el enfrentamiento entre los separatistas y los reformistas. Ya que un reformista se conforma con que de 5 cambios haya 3 nomás, aunque sea, en cambio un separatista quiere romper los lazos con España. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, un reformista no quería que España se vaya? Ya, regresamos al ejemplo que te dije, del jefe y la empresa y los 10 allegados. Si ese dueño de la empresa se llega a ir, ¿sí o no? ¿Quiénes van a dejar de recibir su platita debajo de la mesa? ¿Quiénes van a dejar? ¿Sí o no? ¿Los 40 o los 10? Los 10 que quedaron, pues, que eran los más allegados, ¿sí o no? Esos que estaban con el dueño, esos que estaban siendo los amigos, los chupamedias, como le llaman, son los que les va a doler, ¿sí o no? Que el jefe, el dueño se vaya de la empresa. ¿Por qué? Porque ya no va a estar aquella persona que le daba su propinita pues debajo de la mesa. Esos eran los reformistas. Aquel que estaba contento
con que el otro siga mandando, pero que le siga atendiendo sus necesidades. ¿Te das cuenta? En cambio, el separatista eran, por ejemplo, todos los indígenas, pues, porque ni para arriba ni para abajo recibían beneficio. Por eso es que querían completamente salir del dominio colonial de España. ¿Te das cuenta? Por eso es que la etapa de la Ilustración tiene como tema el hombre es libre y racional. ¿Por qué? Porque ya teniendo información incluso, ¿no? Ya recuerda que para esto el mercurio peruano incluso también influye, ¿no? Bastante con informaciones como la Revolución Francesa, la separación de las 13 colonias. O sea, ya prácticamente Latinoamérica ya entendía de que una opción para poder salir a vivir nuevamente esa libertad era separarse de España. En este caso, en nuestro país, bueno, ¿te das cuenta? Esa es la situación. Es como tú, por ejemplo, mira, cuando estás en tu casa, tú estás bajo el mando de mamá y papá, pero va a llegar un momento en que vas a querer buscar tu autonomía, ¿sí o no? Tu independencia, en donde ya nadie te diga nada, o de repente te dé un par de consejos y punto, ¿sí o no? Pero mientras que no pase eso, sigues tú, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tienes en mente? Estudiar, prepararte, poder juntar tu dinero, si es que en el futuro quieres tener de repente tu microempresa, etc. Es lo que pasaba en la Ilustración. Ya el hombre peruano ya estaba harto. Había un grupo que estaba aburrido, incómodo, con el dominio extranjero. Pero había otro pequeño grupito, dirigido por Hipólito Unano y Pavón, que estaban contentos. Y ya sabes por qué estaban contentos. Porque por abajo de la mesa recibían su sencillito. Porque cuando tenían necesidades, entonces se les atendía. ¿Te das cuenta? Esa es la situación. Hasta acá, muchachos. ¿Vamos bien con la ilustración? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿No desmayas? Ya. Seguimos, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Está bien así, ¿no? Como decía Luis Fonsi, despacito, ¿no? Porque si me meto con violencia, de repente vamos a llegar a movimientos sociales, pero vas a volar. Bien, entonces, de alguna otra forma, esto es lo que se presentaba en el tiempo de la Ilustración. Vamos ahora sí, letra C. Letra C. Vamos con el periodo republicano, o sea, el romanticismo. ¿Ya? Vamos con el romanticismo. Bueno, sabemos muy bien que el romanticismo se da entre el siglo XIX, ya, muy bien. Pero acá también hay que hacer, pues, ¿no? Una analogía siempre. En Europa, vamos a empezar a ver. Vamos a ver acá. En Europa, hablar del romanticismo es hablar de Henry Bergson, pues, ¿te acuerdas? Henry Bergson. Hablar también incluso del romanticismo es, en este caso, ahora aguanta, hablar del romanticismo, me estoy cruzando con el espiritualismo, espérate. Hablar del romanticismo en Europa es hablar de los movimientos artísticos, hablar incluso de la preponderancia del yo, ¿correcto? Preponderancia del yo, incluso hablar de Víctor Hugo, de Wolfgang Goethe, de la libertad, ¿no? Libertad de expresión, libertad de arte, como se decía, ¿correcto? Eso en Alemania y en Francia y en algunos países de Europa. Ahora, en cambio en el Perú, ¿qué pasaba en el Perú, profesor? Bueno, había la confrontación entre conservadores y liberales. ¿Qué más, profesor? Había una llamada época de
añoranza por el pasado colonial. ¿Y cuál fue el tema central, profesor? El tema central será, en este caso, el debate de la forma de gobierno, ¿no? La forma de gobierno. ¿Correcto? Ya, profesor. Entonces, quiere decir que el romanticismo en el Perú fue esa confrontación, ese debate que se dio entre los conservadores y liberales. Sí. Ahora, entonces, ahora, ¿qué es lo que querían los liberales y qué es lo que querían los conservadores? Un liberal es este señor, entre comillas, ¿no? Burgués Benito Lazo. Tú sabes que la burguesía estaba compuesta por la gente de clase media. Pues. Había una influencia moderna, de la época moderna ya, ideologías modernas, en donde se buscaba el sufragio universal, la educación a los ciudadanos, correcto. Pero, por otra parte, había el pensamiento conservador todavía, de Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera, un sacerdote, pues educado en clase alta y además en la universidad. Bartolomé Herrera, entonces, estudios universitarios, mientras que Benito Lazo, estudios secundarios, pues. O sea, era comparar a un chico de secundaria comparando con una persona de universidad, pues. ¿Te das cuenta? Había una élite. Bartolomé Herrera comprende el pensamiento que tiene Benito Lazo, dice. Porque para Benito Lazo es importante que, por ejemplo, todos somos iguales. Y los que deben dominar son los peruanos, por ejemplo, dice. No puede ser posible que en el Perú maneje un extranjero, dice. Si somos peruanos, debemos estar guiados por un peruano. Ahora, pero Bartolomé Herrera dice, a ver, aguanta. Ya, te entiendo, te creo, te acepto, comprendo. Cierto, somos peruanos, necesitamos un peruano. Benito Lazo dice, sácame a todos los extranjeros. No, nadie, cero extranjeros, puro peruano nada más. A ver, Bartolomé Herrera razona y dice, aguanta. Si votas a todos los extranjeros y nos quedamos solamente los peruanos, ¿a quién piensas poner a que nos dirijan? A un peruano, me dice Benito Lazo. Ya. Tú dices que debo respetar su forma de pensar, que debo respetar su libre pensamiento. A ver, pero ¿qué pasa si de pronto, de buenas a primeras, por ejemplo, Pierina está estudiando con Celedonio y de repente Pierina le dice, ay, amigo Celedonio, ¿cuánto es 2 al cubo? Y Celedonio le diga, 32. Oye, Pierina dirá, ay, Celedonio, te respeto, amigo, pero lo que me has dicho es un disparate. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué, profesor? Porque sencillamente Bartolomé tenía razón, pues en cierta manera. Si tú sacas al que sabe y pones a que te dirige el que es de acá, pero no sabe, o sea, no sirve de nada, pues. ¿Te das cuenta? O sea, es como si, por ejemplo, a ver, quiero que me entiendas, mira. Es como si, por ejemplo, tú pides un profesor, por ejemplo, de mi curso, ¿no? Se supone que un profesor de filosofía, psicología y lógica que enseño yo, o otro profesor de aritmética, de geometría, venga y en vez de que él te enseñe, tú le termines por enseñar. O sea, Bartolomé Herrera diría, a ver, aguanta tu coche. Entonces, a ver, supuestamente, ¿quién es el que está enseñando a quién? ¿Y a quién se le está pagando, supuestamente? Entonces, no puede ser, no puede ser, dice Bartolomé Herrera. Aguanta. Te entiendo, quieres separarte de España, quieres ser libre, te comprendo. Pero de buenas a primeras no vas a poner a cualquiera, pues. Porque los de la clase alta, todos habían estudiado en la universidad. Todos habían estudiado en la universidad. Los sacerdotes todos eran de universidad. Los burgueses, los que estudiaban secundaria, sí, podían trabajar en administración, algunas cositas. En el siglo XIX, ahora no, pues, pero antes sí. Te cuento, o sea, si tú votas a todos los extranjeros, te quedas con los que son limitados, pues.
Y dentro del país van a quedarse gente que ya no es limitada, porque también se educó, pues. Se educó, ¿sí o no? Entonces, si tú de buenas a primeras votas a todo el extranjero y te quedas solamente con producto peruano, como se dice, y pones a uno a dirigirnos, y para colmo este no sabe, entonces lo único que va a lograr es una desgracia, pues. Por eso que los conservadores decían, planteaban esta tesis, mira la siguiente PPT. Hablaban de la llamada soberanía de la inteligencia. Soberanía de la inteligencia. Bartolomé Herrera decía, ¿no? Incluso mencionaba, decía, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? Primero dejamos que los extranjeros nos eduquen bien, traigan todo su conocimiento, y luego que los peruanos estamos bien educados, ahora sí los votamos. Y formamos nuevas canteras, pero netamente peruanas. Eso tiene más lógica, ¿sí o no? Cosa que Benito Lazo no, pues. Pero Benito Lazo no, la soberanía de la mayoría, decía. Somos nosotros los que debemos mandar, no importa si sumamos o restamos. Si entre todos de repente decimos 2 más 2, empate, no importa. 1 y 1, 11, ya, ya no importa, pero somos nosotros los que mandamos. ¿Sí? Benito Lazo, Benito Lazo tenía esa concepción, pues por eso que hubo durante mucho tiempo en el periodo del romanticismo acá en el Perú, esa confrontación entre pensamientos conservadores y pensamientos liberales. O sea, está bien, Bartolomé Herrera decía, está bien, está bien, sí, es cierto, ¿no? Acá en el Perú debería manejar un peruano, está bien, correcto, es correcto, pero primero edúcalo, pues. Primero empápalo con lo que ya se conoce en el mundo, pues. ¿Te das cuenta? Y luego deja que nos eduquen, pues. O sea, que nos dirija. Pero no de buenas a primeras, es como si tú sacas a un niño de primaria y le dices, dirige el país. No, pues, o sea, nos va a llevar al barranco, pues, porque el niño de primaria, ¿qué va a hacer? Jugar. ¿Te das cuenta? Esa es la situación. Esa es la concepción. ¿Correcto? Conservadores, influenciados por el providencialismo, la religión, los liberales, influenciados por la modernidad. Bien. Tema central, la forma de gobierno. Creo que hasta acá estamos bien. Creo que sí, ¿no? Seguimos avanzando entonces. El romanticismo, ¿no? El romanticismo en el Perú. Vamos a continuar. Vamos con el periodo que viene. A mi entender, este es el periodo más complejo que tiene el Perú. El positivismo. El positivismo que acá en el Perú se da entre el siglo XIX y prácticamente ya siglo XX, pues. Pero vamos a colocar siglo XIX porque es el inicio, pues. Bueno, el positivismo, vamos con el positivismo. Sí. Vamos con el positivismo nuevamente en Europa, a ver. En Europa, a ver. ¿Qué cosa era el positivismo en Europa? Augusto Comte, ¿te acuerdas? Augusto Comte. Para Comte, el progreso del hombre se va a dar gracias al desarrollo de la ciencia, dice. Eso es en Europa. En Europa. Ahí está Comte, está Spencer, hay un rechazo de la metafísica, ya que lo metafísico es solamente concepto. En el Perú, ¿qué pasará en el Perú, profesor? Eso es lo que me interesa. Ya vamos al Perú. Ay, profesor, ya no sigas, profesor, por favor, que me da preocupación. No, tengo que seguir, no puedo detenerme. Ay, profesor, no seas malo. Sí. Ya, en el Perú, ¿qué cosa sucede acá? La llamada reconstrucción nacional. Reconstrucción nacional. La guerra del Pacífico, pues, ¿te acuerdas? El Guano y el Salitre, Tarapacá y Arica y Tacna también fueron llevadas por los chilenos. Bueno, luego en 1930 en adelante regresó, ¿no? Tacna. Pero bueno, en el Perú empieza a darse un rechazo por la metafísica, y la religión. Hay un rechazo por la metafísica y por la religión.
metafísica y religión. Manuel Vicente Villarán dirá, pues, el Perú debe industrializarse. El Perú debe industrializarse. Bueno, ¿cuál fue el tema central, profesor? Eso es lo que me interesa también, porque estoy apuntando a los temas centrales. La ciencia como factor del desarrollo nacional. Del desarrollo nacional. Ah, ya, profesor. Ya. Y Manuel Vicente Villarán es uno de los primeros que va a exponer, pues esto, va a decir, el gran problema del Perú, el gran problema del peruano, es que sencillamente, no sé si se dan cuenta ustedes, dice, es que nos falta promover la educación, el indígena, la clase servil en este caso, o lo que llamamos, ¿no? Los peruanos netamente criollos, nacidos acá, tienen una educación retrógrada, bastante limitada, ¿no? No hay una educación muy buena, ya que los únicos que acceden a la educación de universidad, por ejemplo, son los ricos, dice. Entonces, ¿cómo podemos buscar progreso ante eso? Dice. Si tú te das cuenta, dice Manuel Vicente Villarán, en el mundo, por ejemplo, a ver, razona conmigo, ¿por qué Inglaterra le quitó el título de potencia mundial a España? ¿Por qué le quitó? Por una cosa muy importante. No sé si tú lo sabes. Aparte de que España estaba compuesto por reyes, clase alta, aristocrática, no movían un dedo para nada, todo era gracias a la riqueza que ellos habían obtenido. Pero Inglaterra tenía algo que los españoles no tenían, pues. ¿Y sabes qué cosa era? La industria, pues. Ellos apostaron por la industria. La máquina a vapor, la revolución industrial, fue el giro completo que dio a que Inglaterra, por eso que entra a ser considerada en ese tiempo una potencia. Pues. Y si tú te das cuenta ahora en la actualidad, ¿qué cuesta más? ¿Un plato de comida o un carro? Un carro. Un país que vende más autos, un país que se industrializa, tiende a progresar, pues. ¿Te das cuenta? Oye, con esto no quiero criticar a la gastronomía. No. La gastronomía también tiene muchas cosas, todo lo que tú quieras. Pero, ¿por qué crees que nosotros seguimos siendo pobres acá en el Perú? A pesar de que tenemos, por ejemplo, minería, mercurio, oro, plata, cobre. Con el cobre nomás deberíamos ser ricos. Pero ¿sabes por qué no? Porque el peruano lo que hace es cuando viene el extranjero, cuando viene el alemán, el inglés, se lleva camionadas de cobre, por ejemplo. Camiones, camiones con kilos y kilos de cobre. Se llevan camiones. Y le cobramos, bueno, ¿cuánto pesa tu camión? Ya, 100 toneladas, ya está, plum, ya, gracias, plum, te pa. En cambio, el extranjero lo que hace, al llegar a su país, es transformar. Lo convierte en planchas, lo convierte en barras y lo empieza a vender. A eso se le llama valor agregado. ¿Te das cuenta? Claro, pues somos materia prima nada más. Por eso es que Antonio Raimondi, ¿qué cosa decía? ¿Te acuerdas? Había una frase importantísima que él decía. El peruano es como un mendigo sentado en una banca de oro. Porque si no hay industria, no hay nada, pues. Si no hay industria, no haces nada. Puedes vender hasta toda tu casa y no te vas a dar cuenta que vendiéndolo por partes acabas más que dándolo todo. ¿Te das cuenta? En cambio, el extranjero lo que hace es venderlo por partes, transformarlo, agregarle, darle el llamado valor agregado. Ahora, eso por un lado, dice, la industria. Manuel Vicente Villarán entonces manifiesta de que debe haber una educación técnica, pues, ¿no? Si queremos que el que dirija sea el peruano, entonces tiene que haber una educación pues, para el peruano. Cosa que Manuel González Prada incluso, cosa que Manuel González Prada manifiesta, pues, ¿no? Dice, si queremos el orden y el progreso, tenemos que educarlo, pues. ¿Por qué? Porque si queremos avanzar, tenemos que educar al que no sabe, pues, y al que está acá.
Por eso es que el principal problema, y ahí sí Manuel González Prada, a pesar que él es realista en literatura, pero en filosofía él es positivista. Manuel González Prada dice, el principal problema del indígena, del peruano, ¿sabes cuál ha sido? Esa tontería que nos han estado llenando en la cabeza durante muchos años, que somos hermanitos menores, que debemos aprender, que somos siervos, que si nací pobre moriré pobre. No, dice. Ese es el peor error que puede tener, dice el peruano. Ese es el peor error, dice. Por eso es que Manuel González Prada se caracteriza por ser un anticlerical, pues, estar en contra de la iglesia. Dice. Porque el problema de los españoles con el peruano ha sido que nos han llenado el cerebro de esa forma, pues. Y con eso nos han contenido, pues. Nos han contenido. Que tú eres hijo de Dios, que siempre serás su hermanito menor, que no te debes educar, de tal forma de que el indígena siempre fue sirviente, dice. Va a llegar un momento, dice Manuel González Prada, va a llegar un momento en que el indígena va a decir, como yo soy pobre y yo soy sirviente, entonces, cuando mis hijos nazcan, ellos también van a tener que servir a los hijos de mi patrón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de ese disparate que puede tener una persona, producto de la falta de información, la falta de educación? Manuel González Prada tiene eso. Y ese le echa la culpa, pues Manuel González Prada dice, mucha culpa tiene la iglesia, mucha culpa tiene la religión. Por eso es que Manuel González Prada se declara rebelde. Porque él manifiesta de que se liberan con educación. ¿Te das cuenta? Esa es la situación. Y claro, como siempre en todo tiempo ha habido, el Estado sigue siendo un instrumento de opresión, ¿no? Por eso es que González Prada manifiesta, ¿no? Abolirlo, ¿no? Y eso se llama anarquismo. Porque no le permite, pues. No le permite avanzar. O sea, lo tiene ahí. Que la educación para la clase alta, que la educación para la clase media, que la educación para la clase pobre. La clase pobre, primaria, clase media, secundaria, clase rica, universidad. ¿Te das cuenta? Y si tú te das cuenta, no sé si sabes un poco de historia, San Marcos, San Marcos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sabemos que es la decana de América y todo, pero en un inicio San Marcos era de clase alta. San Marcos era solamente de los élite superior, o sea, no había. San Marcos era para los que tenían plata. Profe, ¿cuándo empieza San Marcos a cambiar? ¿Sabes cuándo? Cuando la gente de la sierra, la gente de otros lados del Perú empiezan a venir acá a la capital. ¿Te das cuenta? Y empiezan a venir, pues. De ahí los que empezaron San Marcos y eran de la clase alta, aristocrática, se van de ahí y quieren formar una nueva institución, una nueva universidad. Y se van a Plaza Francia todavía a fundar su primer local. Lo de la llamada PUC, Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Te das cuenta? Esa es historia, muchachos. Esa es historia. Lo que tú ves ahorita es una consecuencia de todo un proceso de desarrollo. Sería interesante conversar, por ejemplo, de eso en otra oportunidad, porque es bastante interesante esto. Ese es el hecho, maestros. Bueno, listo, muchachos. Ya para eso puedes debatir con tu profe de historia también. Confróntalo, vas a ver, dile, profe. ¿Es cierto que Francisco Pizarro embarazó a la hermana de Atahualpa? Sí, y le llamó Francisca Pizarra. Sí, Francisco Pizarro, ¿no? Dile, profe, ¿es cierto que la católica antes era San Marcos? Así, y que su primer local fue en la Plaza Francia. Pídele explicaciones a tu profesor de historia, vas a ver. Te tiene que explicar. Y si no, ya conversamos conmigo otro día. Listo, muchacho. Listo. Estuvo con la indígena. Hay que hablarlo, Pierina. Bien. Bueno, vamos entonces a continuar, maestros, ya, en este camino.
no sé si entre broma y broma, bueno, siempre es bueno, ¿no? Para no mantener la rigidez. ¿Estamos bien? Bien, listo. Ahí está Sherry la Trista, ya te extrañaba, Sherry la Trista, que escribas algo, ya. Estabas muy tímida, creo. Bueno, entonces, vamos a continuar, jóvenes, ¿ya? Seguimos, vamos a continuar. Como el positivismo y Manuel González Prada, Manuel Vicente Villarán empezaban a desarrollar una nueva concepción de avance, de desarrollo, la iglesia, al ver esto, trata de lanzar, pues, ¿no? Detener, pues, ¿no? Detener este avance. ¿Y cómo intentan detener? Con el llamado espiritualismo, pues, espiritualismo. Espiritualismo que se da durante el siglo XIX, pues, ¿no? Siglo XIX, y se extiende de alguna otra forma hasta el siglo XX. Bien, pero como siempre, ¿no? Vamos ahí. El espiritualismo en Europa, ¿ya? Vamos en Europa primero. Bueno, hablar del espiritualismo en Europa sabemos que es hablar de Henry Bergson, pues, ¿no? Henry Bergson, en este caso Bergson, Henry Bergson, hablar de la llamada conciencia creadora, o el elan, el llamado elan vital, ¿sí o no? El elan vital, ¿correcto? O sea, para Henry Bergson, el hombre tiene libertad de creación, ¿correcto? En Europa, entonces, mientras que se hablaba de la libertad creadora, el llamado elan vital, vamos acá al Perú, en el Perú, en el Perú, en el Perú, en el Perú. Bueno, en el Perú, esta doctrina, el espiritualismo, ¿no? El espiritualismo, ¿no? Empieza a empujar a la iglesia, ¿no? Para que responda ante el ataque del positivismo. Entonces, en el Perú, el espiritualismo hace frente, hace frente al positivismo, ¿correcto? Hace frente al positivismo, ¿correcto? Primer punto. Segundo punto importante. El primer filósofo en el Perú es el señor Alejandro Deusto, ¿ya? ¿Cuál es lo importante? Alejandro Deusta menciona de que la raza indígena ya culminó su evolución. O sea, los indígenas ya no pueden evolucionar, dice. Evolucionar. No pueden evolucionar. O sea, llegaron a su fin, dice, ya llegaron a su fin. ¿Cuál es el tema central, profesor del espiritualismo? La libertad creadora como generadora del orden. ¿Correcto? Entonces, quiere decir, profesor, que en el Perú el espiritualismo trata de detener el avance del positivismo peruano. Sí. Ay, 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 ay. Es así que Alejandro Deusta empieza su exposición y empieza a manifestar, ¿no? Eh, Empieza a manifestar que, si bien es cierto, como decía Manuel González Prada, ¿no? La ciencia es el desarrollo, la ciencia es el avance, pero algo que no se debe olvidar, dice, es que la vida del hombre, el mundo, no es estático, pues, ¿no? Como nos lo presenta la ciencia, sino más bien es de carácter dinámico. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, Alejandro Deusta dirá, pues, ¿no? Cuando tú sales a la calle, por ejemplo, y ves a la gente, ves el mismo mundo, ves las cosas que hay a tu alrededor, tú no ves a las cosas que están detenidas en el tiempo, sino más bien ves a un mundo que cambia, ¿sí o no? Que va modificándose, que va en dinamismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. Ahora, el problema, dice Alejandro Deusta, no es tanto, ¿no?
no es tanto de que sea ciencia o no, sino más bien, dice Alejandro Deusta, el problema acá, el problema acá radica que el peruano ha dejado de ser creador, dice, ha dejado de ser, digamos, distinto, diferente. Por ejemplo, Manuel González Prada decía que en la campaña de la Breña, como tú sabes muy bien, en la Guerra del Pacífico, ¿te acuerdas? En la campaña de la Breña, para Manuel González Prada el éxito de esa campaña de la Breña fue justamente el levantamiento de los indígenas y los criollos. Pero Alejandro Deusta diría, pues, no, no, señor Manuel González Prada, diría. Sabemos que sí, pues, la fuerza del indígena, la fuerza del criollo fue importante. Pero razona conmigo, González Prada, diría Alejandro Deusta. Si tú le hubieras dado armas, si tú le hubieras dado caballos, y solamente eso, el indígena y el criollo hubieran vencido en la Guerra del Pacífico, esa batalla de Breña, campaña de Breña, no, sí o no. ¿Qué necesitaron para vencer? ¿Qué necesitaron para vencer? No necesitaron de un líder, no necesitaron de alguien que conozca de estrategia, de formación militar, un estratega, sí o no. ¿Y quién fue ese estratega, mi estimada Pirina? En la campaña de la Breña. El brujo de los Andes, ¿cómo se llamaba? Andrés Avelino, Andrés Avelino Cáceres, pues. Alejandro Deusta diría, pues, ¿te das cuenta? O sea, es cierto, la fuerza bruta, la fuerza del indígena era importante, pero necesitamos, decía Alejandro Deusta, necesitamos más gente creadora, gente con capacidad, con inteligencia, con conocimiento, para que sean esos líderes que puedan orientar a los que recién están desarrollándose. ¿Te das cuenta? Esa es la situación, ese es el detalle. Por eso es que Alejandro Deusta va a mencionar lo siguiente, pues, el gran problema de nuestro país es que se ha perdido la libertad creadora del espíritu. O sea, ya no hay gente que crea, ya no hay gente que empieza a formar conscientemente nuevos conocimientos, nada, ya se perdió ya. Y todo es por esa culpa pues, que estaban diciéndose, ¿te acuerdas? En los siglos anteriores, vota a los extranjeros, vótalos a todos. O sea, nos hemos quedado con nosotros nomás, limitado con limitado, dice. ¿Te das cuenta? Dice Alejandro Deusta. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? O sea, ¿quién te va a formar? Dice. Si ya se fueron, los que saben. Ahora nos hablan de ciencia, dice, sí, claro, por supuesto, la ciencia y todo lo que tú quieras. Pero hasta para formar ciencia necesitamos gente capaz, pues. ¿Te das cuenta? No solamente es palabras. ¿Quién hace la industria? ¿Quién hace la enseñanza? ¿Mi ímpetu o mi conocimiento? Mi conocimiento, pues dice. Deusta. ¿Te das cuenta? Entonces se necesita, pues todavía. Es así que Alejandro Deusta dirá, pues, ¿no? Lo que sí se puede hacer, dice Alejandro Deusta, ¿sabes lo que sí se puede hacer? Dice, es, por ejemplo, mira, si en un aula tú encuentras 30 estudiantes y de esos 30 estudiantes dices, de esta aula de 30 estudiantes, acá hay 5 bravos, o sea, 5 que son chancones, chancones. Vas a otras aulas y buscas también. ¿Quiénes son los más potentes, los más fuertes? Otros 5. Y así vas buscando de otros colegios, de otros institutos, de otras academias, de otros lados. Sácate esos mejorcitos y fórmate un nuevo salón, pues. Fórmate un nuevo salón. De tal forma, dice, que a ellos sí empieza a promover una educación moral, una educación científica, una educación de capacidad creadora, todo lo que tú quieras. Edúcalos en esos aspectos, dice. De tal forma de que al final, ¿sabes qué cosa vas a obtener? A los futuros gobernantes. ¿Por qué? Porque como ya tienes en tu grupo gente capaz y que solamente lo estás orientando, al final de ese grupo que se está orientando y que son capaces, va a salir uno o dos que van a liderar incluso ese grupo. ¿Te das cuenta? Y esos van a ser los futuros líderes de tu país. Si no, fíjate tú, mira, cuando estabas en el colegio, de repente, alguno tal vez escuchado, ¿no? No sé si habrán escuchado, de repente, dependiendo del colegio en que has estado.
Hay colegios que dicen, chicos, hay primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, cuarto de secundaria, quinto de secundaria. Y por ahí aparece el término, ya, tú eres cuarto pre, ¿ya? ¿Y cuarto pre qué cosa es? No es justamente la selección de chicos que son diferentes al del cuatro, al del cuarto regular. ¿Te das cuenta? Y lo mismo pasa en algunos otros colegios, ¿no? Cuando sacas, por ejemplo, chicos de tercero y secundaria, pero dices, vamos a hacer en la tarde, chicos, aula círculo. ¿Te das cuenta? Esa es la situación. Claro, esa es la cuestión, pues. Sí, pues. Por esa razón que Alejandro Deusta dice que la mejor forma de poder desarrollarnos es justamente haciendo eso, pues. Yo si era de selección 1 y 2, dicen, ahí tal vez. ¿Te das cuenta? Esa es la situación. Por eso que el pensamiento de Alejandro de esto en verdad no tiene tanta, digamos, tanto complicación, porque es cierto, pues, si tú quieres buscar a los mejores, tienes que juntarlo con los mejores. Es lo que el gran Bill Gates decía. Bill Gates decía, para yo ser el mejor, tuve que juntarme con los mejores. ¿Te das cuenta? O sea, yo no puedo aspirar a ser el mejor si me voy a juntar con los peores, pues. Y eso no es discriminación, eso es ser realista. ¿Te das cuenta? Esa es la situación. Bien, hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Qué dices? ¿Se entiende la idea? Ya vamos a terminar ya, porque de ahí los movimientos sociales son más cortos ya. Y aparte, vamos a verlo de manera directa. Bien, vamos entonces, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Ahora sí, movimientos sociales en el Perú. Luego de que Alejandro Deusta manifestara la libertad de creación, incluso, ¿no? Él decía algo bastante interesante, ¿no? ¿Dónde el hombre es más libre? ¿Con la ciencia, con la filosofía o con el arte? ¿Tú qué dices? ¿Dónde el hombre se puede expresar de manera libre? ¿Con la ciencia, con la filosofía o con el arte? Con el arte, ¿sí o no? Porque tú eres libre de expresarte, ¿no? Puedes expresarte tal cual eres. ¿Te das cuenta? Esa es la situación. Por eso que Deusta apostaba por la libertad creadora del espíritu, o sea, de la conciencia del hombre. Bueno, vamos a continuar, muchachos. Movimientos sociales. Entre 1920, ya estamos ya casi llegando a la actualidad. 1920, 1940. Hablamos de un marxismo abierto, pues, ¿no? El gran Carlos Marx. Carlos Marx. Vamos entonces, ahora sí, ¿ya? Continuar, muchachos. Continuamos.
Muchachos, regresé nuevamente, la señal, ya está. Bueno, vamos a continuar entonces, ahora sí, presento nuevamente el material para poder desarrollar nuestra actividad del día de hoy. Estamos viendo filosofía en el Perú. Muy bien, ahí está. Bien, jóvenes, a ver, la pregunta es si se logra ver, ¿se escucha bien? Creo que sí. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ya retomé la señal. Listo. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Uno de los primeros movimientos sociales, como te decía, se dio entre 1920 y 1940. José Carlos Mariátegui. Sabemos muy bien que el marxismo en Europa, hablaba de la lucha de clases, pero el marxismo que Mariátegui manifiesta es un marxismo abierto, pues no, porque debe adaptarse a la realidad peruana en este caso, ¿ya? De ahí es que Mariátegui dirá, pues no, el gran problema que se tiene es que si se busca educación para, por ejemplo, el peruano y se le deja, ¿no? Es como si tú le dejas trabajando a una persona de 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿En qué momento va a poderse educar? Siempre se va a desarrollar en un estado de limitación, pues dice. Por eso que Mariátegui manifestaba que la educación debe servir, dice, para educar hombres reales y ser abordada y planteada, ¿no? Dentro de una perspectiva económica y social. ¿Correcto? Ese es el gran detalle a tener en cuenta. ¿Correcto? Bien, entonces, Mariátegui manifiesta un desarrollo y respeto del trabajador, su horario de trabajo. Ahí veremos también otro movimiento social. Estamos hablando de Víctor Raúl Ayala Torre. Para este fundador del APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, tres preceptos eran importantes. La dialéctica hegeliana, o sea, el cambio del conocimiento, el emplear el relativismo, o sea, en cada espacio y tiempo, el conocimiento de cada espacio y cada lugar fue diferente, y también el subjetivismo, ¿no? Porque la forma como se aplica el desarrollo o avance industrial nacional es en función a la realidad que se tiene, pues, ¿no? Es que es cierto, en cierta manera, si tú te das cuenta, las personas del siglo XIX no van a tener las mismas necesidades de las personas del siglo XX. Y las necesidades que tuvo la persona del siglo XX no son las mismas necesidades que tuvo la persona del siglo, de este tiempo, ¿no? El siglo XXI. Dos movimientos sociales. Mariátegui, el trabajo adecuado a la sociedad. Aya de la Torre, dialéctica hegeliana, el relativismo, espacio y tiempo. Y también un subjetivismo, fundador del APRA. Otra de las cosas importantes será también lo que dejó Francisco Miro Quesada Canturrias. Francisco Miro Quesada Canturrias, te diré, él fue director por más de 20 años, por más de 20 años fue director del comercio. Para Francisco Miro Quesada, la ciencia y la filosofía, la ciencia y la razón deben ir de la mano. Él se cataloga ser un ateísta, pero un ateísta nostálgico, ya que como él dice, ¿no? Él desea, dice, que Dios exista. Entonces, Francisco Mero Quesada manifiesta de que la ciencia y la razón camino hacia el desarrollo. ¿Qué más? Es humanista. Plantea de que una sociedad justa ocasiona justamente el avance y el desarrollo. ¿Correcto? Bien. Y por último, tenemos a este señor, Augusto Salazar Bondi. Augusto Salazar Bondi es limeño, bueno, fue limeño, ¿no? Él manifiesta que el peruano ha tenido un desarrollo imitativo, pues no ha habido aportes originales, más bien un sentimiento de frustración por toda la historia que nos ha tocado vivir, y por lo tanto hablar de filosofía y pueblo es hablar de un divorcio, pues, ¿no? Es como si de repente tú, mi estimada, tú, mi estimado, te casas y de buenas a primeras vives con alguien que en verdad no sabes ni por qué estás con él, solamente lo has hecho porque, bueno, algo te llamó, algo te interesó, pero no había una conexión real, pues, ¿no? Eso es lo que dice Bondi, ¿no? No ha habido esa conexión, por eso que hablar de filosofía y del pueblo es hablar de dos cosas diferentes. Bueno.
A esto se le suma, ¿no?, el problema del subdesarrollo, se le suma la dependencia. Entonces, Augusto Salazar Bondy plantea una propuesta, pues, ¿no? La propuesta es justamente encontrar una filosofía auténtica, pero ocasionando conciencia y desarrollando la identidad nacional. ¿Cómo puedo lograr, profesor, conciencia e identidad nacional? ¿Sabes cómo? Si Salazar Bondy estuviera vivo, diría, ¿no? Sin rechazar lo nuestro. Porque muchas veces el peruano lo que hace es primero querer lo de afuera y después lo de nuestro. Si no, fíjate cuando hay personas a veces que se ponen chullo. Ay, mire ese cholo, dice. Oye, entre nosotros nos choleamos, oye. Qué cólera, ¿no? A veces incluso, ¿vas a comer? Uy, voy a comer. Sí, ¿qué vas a comer? Cancha. Ay, popcorn. Popcorn, dice. ¿Qué? Pero yo tengo otra cancha. ¿Cuál? La cancha serrana. Ay, esa es para los serranos, dice. Y la verdad que a veces uno se sorprende, ¿sí o no? Da risa, pues, pero primero lo nuestro, pues, de verdad, maestro, y después el resto, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Inclusive, uy, yo voy a comer mis alitas barbecue, dice. Voy a comer mi pizza hut, dice. Voy a comer mi KFC, dice. Salazar Bondi manifestaba justamente eso, pues decía, ¿no? El problema del peruano es que no se la cree todavía, que tiene cosas diferentes a otros pueblos y que producto de esas cosas somos únicos. Pero el gran problema es que quiere ser como los demás, cuando ni siquiera se sabe aceptar a sí mismo. ¿Te das cuenta? Ese es el gran conflicto. Profesor, ¿y por qué hay dependencia y subdesarrollo? ¿Sabes por qué? Hay personas que a veces, no sé si te habrá pasado a ti o habrás escuchado, hay personas a veces que ven, por ejemplo, ¿no? Ven que su vecino, su vecina tiene progreso, ¿no? De repente dicen, ¿no? Uy, mira, tiene su empresa de estampado, su empresa de zapatilla, dice. Yo también debo también tener eso, dice. Su empresa de moto, dice. Uy, yo también, dice. Pero lo que no sabe es que ese señor, esa señora de repente se ha estado esforzando durante muchos años, ha juntado, ha ahorrado, o ha hecho una inversión vendiendo algo que le pertenecía para ganar otra cosa. Y lo que hacen otros es, por ejemplo, ¿no? A ver, ya quiero tener eso, dicen. Vas al banco, hipotecas tu casa y te compras lo que te falta. Al final tienes también, pues, ¿no? Las dos empresas que tienen las otras dos personas. Pero el problema es que esa persona va a juntar dinero para sí mismo. En cambio, la otra persona que acaba de endeudarse con el banco, lo que va a hacer es ocasionar un subdesarrollo para su vida. ¿Por qué? Porque el trabajo que haga va a tener que darle la mitad al banco. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que le pasa al peruano. Eso es lo que le pasa al Perú, luego de la deuda externa que ha tenido, producto de las diferentes guerras o las malas decisiones que han tomado nuestros representantes. ¿Te das cuenta? Esa es la situación. Ese es el detalle. Bien, muchachos, hay que cambiar. Tú eres la nueva generación. Profesor, soy la esperanza, confía en mí. Eso mismo espero, maestros. Ojalá que en el futuro ya nos encontremos. Ah, por favor, muchachos, ¿ya? Antes de poder completar y pasar a las preguntas. Si me ves en la calle, por favor, me reconoces. No me pidas autógrafo, por favor. Mentira, muchachos. Mentira. Listo, muchachos. Bien. Para ponerte animoso, pues, para animarte por un rato. Porque estamos muy, muy racionales. Bien. Bienita. Listo. Y si le... Óigame, no, por favor, ¿qué pasa, Pirina? Por favor. Estamos hablando de otros términos, ¿ya? ¿Qué sucede? Entonces, entonces lo bueno es que tienes buen ánimo. Lo bueno es que entiendes las bromas. Eso es importante. ¿Ya, jóvenes? Eso es importante. Yo sé que la filosofía es un poco compleja, pero siempre con bastante esfuerzo lo vamos a hacer bien. Más bien, nos quedan pocos minutos. Te voy a pasar las claves para que puedas clavetear ahí, para que le tomes captura. La próxima semana, hoy día no nos despedimos, ojo, tranquilo, tranquila, no nos despedimos. Viene el ciclo intensivo, ¿ya? Conmigo vas a empezar de nuevo, pero ahora sí te voy a dar con violencia. ¡Ay, profesor, no, por favor! ¿Ya? Ahora sí con fuerza, ya nada de que, ay, despacito, como dice Luis Fonsi, nada. Ahora sí con látigo. Así que, ¿ya? Así que vamos a poner más fuerza. No, de verdad, ¿eh? Ahora sí, Pirina, nada de que, ay, profesor, despacito, nada despacito. Vamos ahora sí
Ya se supone que ya tenemos una base, ya se supone que hemos visto temas, y ahora lo que vamos a hacer es revisar de manera intensiva, como dice el material, porque ahora vamos a ver 2 o 3 temas en un solo día. Esa es la característica del material intensivo. Hoy día estamos cerrando este contenido individual y a partir de la próxima semana empezamos a ver 2 o 3 temas juntos, ¿ya? A eso se le llama un material intensivo, ¿ya? Así que a tener cuidado. Bien, nos quedan 4 minutos. Voy a pasar las preguntas para que tú lo puedas tomar captura. La número 1 es un texto bastante amplio. Este es un texto de Castro Carpio. Nos hablan de que la autenticidad sí se puede resolver, pero primero resolviendo nuestros propios problemas. ¿Ya, maestros? La número 1. Entonces, ¿quién me apoya poniendo las claves por el chat? 1, bebito, ¿ya? 1, bebito. Listo. 1, bebito. Ya está. Listo. Ahí está, ¿ves? Va tomando captura entonces. Ya está. Vamos con la número 2. Número 2, entonces. La número 2 sale casita, ¿ya? La número 2, casita. Muy bien. La número 2, casita. La número 2, casita. Muy bien. El Inti Raymi, ¿no? Se le conocía también etapa o periodo prehispánico o prefilosófico, ¿ya? Vamos con la número 3. Número 3. Pierino, estás tomando foto, ¿no? Ya. Muy bien. La número 3 sale Bartolomé de las Casas, Gine de Sepúlveda. ¿Ya? Bartolomé de las Casas, Gine de Sepúlveda. Listo. Vamos con la número 4. Vamos con la número 4, ¿ya? Muy bien. Bien, las ideas de Occidente llegaron a Latinoamérica y se guardaron en el llamado colegio, ¿no? El convicto de San Carlos, que por cierto, el convicto de San Carlos fue justamente un colegio donde también recibieron a muchos sanmarquinos, ¿no? En la etapa de la colonia, la república. Bueno, muy bien, vamos con la número 5, muchachos. Número 5, el romanticismo en el Perú, soberanía de la inteligencia, soberanía popular, ¿ya? La número 5, soberanía de la inteligencia, soberanía popular. Sherry la triste dice, ay, era al revés, dice. Tranquila, Sherry, todo bien. Vamos con la número 6. Listo, la número 6 dice, ¿no? La idea del progreso, cuyo principal motor sería la ciencia. Manuel González Prada, positivismo, ¿no? La número 6, claro, muy bien, Sherry. Positivismo, Manuel González Prada. La número 6, positivismo, Manuel González Prada. Vamos con la número 7, muchachos. Muchachas, muchachos. Me quedo con puras mujeres, no más creo. ¿Dónde están los varones? Número 7. Ahí está. Espiritualismo. Muy bien. Muy bien. Ahí está, Dianita. Muy bien. La número 7, entonces. Jimenita también. Espiritualismo. Listo. Vamos con la número 8. 8, 8, 8, 8. La cultura peruana no es propia, sino alienada. Ya pues, Augusto Salazar Bondi. Augusto Salazar Bondi, ¿no? Muy bien. Vamos con la número 9, cuando me digas. La número 9, muy bien. A ver, la número 9 dice así. ¿Ya? Dice, según Luisa, no es correcto la doctrina cristiana según un llamado a la resignación, a la pasividad frente a las injusticias, por eso se afirma la enseñanza de Jesucristo nos debe interpretar para realizar la transformación de la pobreza. La interpretación de Luisa acerca del cristianismo coincide con lo que llevó la llamada teología de la liberación, ¿verdad? No puse mucho énfasis ahí, voy a hablar ya. La llamada teología de la liberación, que es justamente la relación, bueno, que hay en este caso de la iglesia con la realidad que justamente está aconteciendo en el Perú. La llamada teología de la liberación. Y vamos con la última, muchachos. Bueno, Leopoldo Sea era mexicano, pues, ¿no? En este caso estamos hablando de la filosofía como instrumento que puede ayudarnos a resolver nuestros problemas sociales y culturales. Número 10, entonces, casita, muchachos. Bien, ojalá que hayas
aprovechado, disfrutado, poquito a poquito, aunque sea, de lo que se está desarrollando. La próxima semana, como te vuelvo a repetir, empezamos con este material intensivo, ¿ya? Cuídense mucho. Buen inicio de semana. Profe Rafael, un abrazo a la distancia. Chau, chau. Gracias, profe. Excelente su clase el día de hoy. Me ha hecho acordar un poco de mis clases. Listo, muchachos. Cuídense. Nos vemos la próxima.